Luego de escuchar al señor Gustavo Petro en un extensísimo discurso hablando desde Leticia, en un contexto además de provocación contra el Perú, negando la soberanía sobre una parte de nuestro territorio o pretendiendo desconocer la soberanía peruana sobre parte de nuestro territorio, en realidad hay dos o tres cosas que quedan muy claras. La primera es que Gustavo Petro tiene problemas políticos muy serios dentro de su país y que está tratando de utilizar esta situación para crear una cortina de humo, como decimos acá, para tratar de unir a los colombianos que están divididos en este momento. Exitosa. Y que le están restando apoyo de una manera creciente, porque la popularidad de Gustavo Petro cae prácticamente cada semana en Colombia, que ha sido escenario, dicho sea de paso, y está siendo escenario en este momento de conflictos sociales de toda naturaleza. Hay protestas de transportistas, de agricultores, de todos los sectores que están muy descontentos y que no son solo aquellos que votaron desde el lado de la oposición y no eligieron a Petro presidente. Sus propios electores y sus propios aliados han sido muy críticos con él. Gente que lo acompañó muy de cerca en la campaña electoral dijo que muy bonito les hablaba cuando se trataba de hacer campaña, pero a la hora de gobernar ni siquiera toma en cuenta lo que pueden decir u opinar. O sea que, número uno, el señor tiene problemas internos y necesita agarrarse de algo para sobrevivir, políticamente hablando. En segundo lugar, está absolutamente claro que tienen un problema con lo del Amazonas. Y se lo han advertido sus propios científicos y especialistas a lo largo de décadas. Y el problema es que Leticia, cuyo valor es ser un puerto amazónico, va a perder ese valor en la medida que conforme pasan los años, el río Amazonas no solamente va perdiendo altura en las costas o en las orillas de Leticia, sino que en términos reales se está alejando de Leticia y se calcula que hacia el año 2030 Leticia dejará de ser un puerto amazónico. Faltan 5 años para eso. Es decir, le va a ocurrir a Leticia con el Amazonas lo que nos pasó a nosotros con Iquitos. Que ayer Manuel Rosas hacía un cálculo de probablemente la distancia de el puerto de Iquitos hoy, que tiene Italia como río, que es un río más pequeño obviamente, pero la distancia con el Amazonas es cerca de 2 kilómetros. Y algo parecido le va a ocurrir a Leticia, le está ocurriendo a Leticia. Es decir, va a dejar de ser un puerto amazónico. Pues es un problema de Colombia, no es un problema nuestro. Es un problema nuestro que durante décadas, pese a las advertencias de sus científicos, de sus especialistas, de sus geógrafos, de sus ingenieros, no hayan hecho obras de dragado, no hayan hecho obras de infraestructura, no hayan hecho lo necesario para evitar que lo que está pasando en este momento y que ya es inexorable ocurra. O sea, es un problema nuestro, es un problema de ustedes, de los colombianos. A quienes tienen que pedirle cuenta es a sus políticos por no haber hecho lo que tendrían que haber hecho para evitar que la naturaleza les quite su presencia en el Amazonas. No es culpa nuestra, no es nuestra responsabilidad y, dicho sea de paso, no tenemos por qué nosotros resolvérselo, y menos aún con esos modales. Pero en tercer lugar, lo que está absolutamente claro, y finalmente la señora presidenta de la República que levantó la manito otra vez desde Japón, ¿no es cierto? Y después de haber dicho que no tenía nada que decir, es decir, eso que dijo desde Japón lo debió decir desde Santa Rosa el día de ayer. Acá no hay nada que discutir. Punto. Se sube en el avión y regresa. Y si se va a Japón y se queda por allá, mejor, pero en fin.
Pero hay cosas que decir sobre esto porque inevitablemente hablar sobre Leticia abre heridas profundas en el Perú y debería despertar nuestra memoria. La isla de Chinería, que tenía como un componente, tiene un componente porque el río es caprichoso, a Santa Rosa, al centro poblado, hoy distrito de Santa Rosa, siempre ha sido peruano. Tan es así que ahí viven cerca de 3,000 peruanos y que con vaivenes y a lo largo de los años, pero sobre todo desde 1970, hay una amplia comunidad peruana instalada que ha tenido cordiales relaciones con las autoridades colombianas y brasileñas. Y nadie discutió en estos últimos 55 años que eso que estaba allá al frente, habitado por peruanos, era del Perú. A nadie se le ocurrió. Se les ocurre ahora que se están quedando sin Amazonas y necesitan que la frontera se corra para este lado. Pero nos van a disculpar, ya se corrió lo suficiente para este lado. Y yo quisiera, señora Magariño, que ponga usted el mapa de lo que es el trapecio amazónico, que es el símbolo de una traición, de la traición del gobierno del señor Leguía del año 22 y de la traición del Congreso del señor Leguía del año 28, que le regaló a los colombianos que no tenían acceso al Amazonas, un territorio enorme de 113,000 kilómetros cuadrados, una zona absolutamente caprichosa hecha sobre un mapa con lapicero. Exitosa. Porque nunca ocurrió que Leticia era de Colombia y el Perú estaba al frente. Entonces, 10 años después de ese vergonzoso tratado del año 22, en que los peruanos dijeron no, los loretanos dijeron no aceptamos esto, este tratado es una traición. O sea, no estaba en discusión de que era territorio. No, señor, era nuestro territorio. Porque si algo fue peruano fue Leticia. Leticia se llama Leticia por Leticia Smith. Una señora muy querida por un hombre muy importante de Iquitos. Por un hombre muy poderoso de Iquitos. Por eso se llama Leticia y no le han cambiado el nombre. Y si ustedes acercan el mapa, se van a dar cuenta entre que lo que es la frontera marcada por el río Putumayo hacia el río Amazonas que forma ese trapecio. Hay un pueblo que se llama Tarapacá. ¿Quién creen que fundó el pueblo de Tarapacá? ¿Por qué creen que se llama Tarapacá? Porque fue una reivindicación de peruanos que estaban muy molestos porque nos habían quitado los chilenos en una guerra que no debimos perder si no hubiéramos perdido, si no hubiéramos estado divididos como estábamos. Se llama Tarapacá porque la hicieron peruanos. O sea que si quieren hablar de territorio, hablemos pues, regresemos a 2022. ¿Qué tal si regresamos al 2022? Y regresamos a discutir si alguna vez eso fue territorio colombiano. Y discutamos por qué hoy es territorio colombiano. Porque hubo una traición en el Perú de los políticos a sus ciudadanos, que le entregaron 113,000 kilómetros cuadrados a Colombia por presión de los Estados Unidos, que le había quitado a Colombia el canal de Panamá. Y quería compensarlo no con los 8 millones de dólares que le dieron en esa época, que para los colombianos no fue suficiente, con nuestro territorio. O sea, el gobierno de Leguía le pagó a Colombia con nuestro territorio lo que los gringos le habían quitado en Panamá. Entonces, ¿quieren discutir? Discutamos, pues sentémonos en una mesa a discutir esto. Si eso fue legítimo, si eso fue legal, si eso fue diplomáticamente razonable, ¿por qué el Perú tenía que pagar una deuda ajena? ¿Por qué no Estados Unidos le pagaba con su propio territorio a Colombia lo que le había quitado en Panamá? ¿Por qué teníamos que pagarlo los peruanos? ¿Quieren discutir eso? Discutamos eso. Entonces yo creo que es inaceptable la postura del señor Gustavo Petro y de sectores de los políticos colombianos. Es una vergüenza que nos planteen esta discusión. Nos están tratando de cargar la solución una vez más, porque perdieron Panamá. Es su problema que perdieran Panamá, no es nuestro.
pero nosotros tuvimos que pagar por la pérdida de Panamá. Ahora se están quedando sin el río Amazonas, así que nosotros vamos a pagar eso con nuestro territorio, porque sus políticos no hicieron lo que tenían que hacer en Colombia para evitar que ocurra lo que está ocurriendo hoy día con Leticia, que va a ser un pueblo mediterráneo sin salida directa al río Amazonas. Eso es nuestro problema. Tenemos que resolvérselo nosotros sacrificando una vez más nuestro territorio. No. Es decir, yo creo que en este asunto tenemos que estar todos juntos, porque no tiene sustento, no tiene argumento, no. Es decir, no tiene de dónde sostenerse. Están diciendo que la línea de frontera, ¿qué línea de frontera? Santa Rosa ha sido, siempre fue peruano. Eso no hay discusión que resista, o sea, no hay argumento que resista decir lo contrario. Exitosa. Entonces yo creo que tenemos que aprender de esto, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a que esta vez vamos a estar juntos. Y tenemos que ser capaces de dejar nuestras ideologías y nuestras diferencias de lado. Y tenemos que ser capaces de actuar en defensa de este territorio que es del Perú. Y de no permitir que una vez más nos pasen por encima. Y que no permitir que una vez más los políticos nos traicionen. Y una vez más que nos ocurra que somos instrumentos e intereses de terceros. Pero también hay que agregar algo con respecto a lo que dijo el señor Gustavo Petro ayer. Su gente, señor Petro, o la gente de la cual usted fue parte cuando era integrante de estas organizaciones guerrilleras, como les llaman en Colombia, ¿no? Que son, entre otros, los de los disidentes de la FARC. ¿Quién está sembrando la violencia en la frontera? ¿Quién ha atravesado territorio peruano? ¿Quién está extrayendo mineral y particularmente oro de manera ilegal en territorio peruano? Son ustedes, señor Gustavo Petro. Son sus antiguos amigos, señor Gustavo Petro, los que están ocupando territorio peruano y sembrando la violencia, el crimen y la depredación de la naturaleza y de la Amazonía, que tan bonito ha hablado usted ayer de la Amazonía. ¿Ah? Y sin embargo permite que eso esté ocurriendo con estos grupos paramilitares que han atravesado la frontera peruana e, insisto, están depredando y sembrando la violencia en nuestro país. Y no solamente eso, sino que han sostenido por años las rutas del narcotráfico de ustedes. De ustedes, señor Petro, no nuestro, de ustedes. Entonces no venga a darnos lecciones de nada. Por Dios. Y una vez más, esto es un buen momento para que escuchemos a la gente que sabe de historia del Perú, para que nos cuente la vergüenza que fue el entregar ese territorio y que como una de las razones de eso que nos ocurrió es permitir en el gobierno a gente que no merecía estarlo y la incapacidad de actuar juntos para defender lo que era el interés común. De esas lecciones tenemos que aprender para que no se vuelvan a repetir, para que no volvamos a cometer los mismos errores que nos han llevado a perder prácticamente la mitad de nuestro territorio. Porque lo perdimos con Colombia, lo perdimos con Brasil, lo perdimos con Ecuador y prácticamente en todos los casos lo regalamos. Ni siquiera lo perdimos en una guerra como en Chile, lo regalamos por la traición de los políticos y por la división entre nosotros mismos. Que no se vuelva a repetir la historia, aprendamos por Dios la lección. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 de la televisión digital terrestre.